Descubierto un milagro divino en tu vida, a través de una fe transformadora y oraciones sagradas. En el tercer año de Joacim, mientras los reyes de Israel gobernaban, existía un lugar llamado Sunam, un pueblo próspero y reverenciado, donde la luz del sol brillaba sobre sus campos fértiles y colinas verdes. Allí, entre los habitantes de esta rica tierra, vivía Ana, una mujer conocida por su inquebrantable hospitalidad. Su hogar siempre estaba abierto a los viajeros, especialmente a los profetas de Yahvé que transitaban por la región. Sin embargo, en su corazón, llevaba un profundo anhelo, la tristeza de no poder concebir. Sus oraciones a Dios eran fervientes, clamor de un alma que anhelaba la bendición de ser madre. Ana y su esposo, un hombre justo y piadoso, habían escuchado las historias sobre Eliseo, el profeta que hacía maravillas por el poder de Dios. Reconociendo el peso sagrado que portaba Eliseo, Ana tomó una sabia decisión. Construir una habitación en su hogar, un espacio donde el siervo de Yahvé pudiera descansar. Este acto de generosidad no era solo un gesto, sino una profunda expresión de fe, que abriría las puertas a lo sobrenatural. Una mañana, Eliseo, al notar la bondad de Ana, le preguntó qué era lo que realmente deseaba. Con el corazón abrumado de emoción, Ana reveló su anhelo de ser madre. Eliseo, lleno del Espíritu Santo, le prometió que en un año, ella concebiría y daría a luz un hijo. En ese momento, las esperanzas de Ana renacieron, y un dulce júbilo llenó su ser. Aquel año, un niño nació, llenando su hogar de risa y alegría. Sin embargo, la vida de Ana estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de su fe. Una tarde, mientras el niño jugaba con su padre en los campos, un dolor agudo se apoderó de él, y lamentablemente, cayó en los brazos de su padre sin vida. El luto se adueñó de Ana, cuyo corazón se rompió en 1000 pedazos. Se preguntaba por qué Dios, que le había otorgado un milagro, permitiría que su alegría se desvaneciera tan rápidamente. Con la determinación que solo un corazón lleno de fe puede sentir, Ana se levantó y decidió buscar a Eliseo. Con lágrimas en los ojos, a pesar de su quebranto, sabía que su búsqueda no era por respuestas, sino por la intervención divina que había conocido. La gente la observaba pasar, murmullando entre sí, pero Ana, firme en su camino, se dirigió a la montaña donde estaba Eliseo. Al llegar, se arrojó a los pies del profeta. Su llanto era un clamor ascendiendo a los cielos. Eliseo, sintiendo la profunda angustia de Ana, decidió acompañarla de vuelta a Sunam, su corazón por ella y su familia. En este momento de clamor y desesperación, una pregunta persistía en el aire. ¿Podía la fe sincera de Ana cambiar el destino de su hijo? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada paso que Eliseo daba hacia Sunam, la expectativa crecía. Ana, aunque devastada, sostenía un hilo de esperanza. Así se presentaba la vida de Ana, suspendida entre la desesperación y la fe, mientras se acercaba al momento que podría reescribir su historia. ¿Qué haría Dios en su vida? La respuesta aún estaba por revelarse, iluminando el camino hacia el milagro tan aguardado. Eliseo llegó a Sunam, rodeado de un aura de expectación. El viento suave pareció llevar consigo las súplicas de Ana y las preguntas de quienes la observaban. Su corazón estaba quebrantado, pero su fe ardía como antorcha en la oscuridad. La multitud se apartó al ver al profeta, quien, evidenciando su compasión, se acercó con pasos decididos a la casa de Ana. Una vez en el umbral, Eliseo notó la atmósfera cargada de dolor. Comprendió de inmediato que la tragedia no solo golpeaba a Ana, sino a toda la casa. Su rostro reflejaba seriedad, y al ver a Ana inclinada en súplica, la abrazó con un amor paternal. «¿Qué tienes, Ana?», preguntó Eliseo, suavizando la angustia que llenaba el ambiente. Con voz entrecortada, ella respondió:
Señor mío. Como vive el Señor y como vive tu alma, no puedo dejar de clamar. Mi hijo, quien fue un regalo de Dios, ha partido. La desesperación se apoderaba de su voz, pero en medio de su sufrimiento, sus ojos aún parecían buscar lo divino. Eliseo, sintiendo el peso de su dolor, supo que debía actuar. Lleva a tu hijo a su cuarto, el mismo donde él ha dormido. Colócalo en la cama. Yo iré a orar por él. Ana dirigió una mirada de esperanza, comprendiendo que el profeta venía a interceder ante Dios en su nombre. El camino de regreso a la casa fue un viaje de fe y clamor. La gente aún murmuraba, pero Eliseo estaba decidido. Al ingresar a la habitación, se arrodilló junto a la cama del niño, cerró los ojos y oró con todo su ser. A medida que su voz ascendía hacia los cielos, una conexión divina parecía establecerse. Eliseo luego se tendió sobre el cuerpo inerte, su aliento entrelazándose con el del niño, invocando el poder de Yahvé. Los instantes se volvieron eternos. La sala estaba impregnada de fe y expectación. Así estaba escrito en los Salmos, donde la confianza en Dios trae la esperanza. Delante de Dios, mis enemigos retroceden. Salmos 9:3. Eliseo sabía que la fe podría traer de regreso lo que parecía irremediable. Luego de unos momentos que parecieron pasar como horas, el niño comenzó a temblar. Una profunda respiración llenó el aire, y sus ojos, que antes estaban cerrados, lentamente se abrieron. La vida recorrió su ser como un torrente, cediendo a la voz divina que había sido invocada. Ana, que aguardaba a la entrada, escuchó un murmullo, un sonido que rompía el silencio del luto. Cuando Eliseo salió, su rostro resplandecía con las buenas nuevas. Ana, tu hijo vive. El grito de alegría de Ana resonó en el aire. Una luz de esperanza volvió a brillar en su vida. Reuniéndose en un abrazo, Ana comprendió que Dios, en su soberanía, había transformado su luto en danza. Ella alabó y glorificó a Yahvé, sabiendo que la oración hace grandes cosas, y que la fe, aunque a veces retada, siempre encuentra su camino hacia lo divino. Así, la palabra del profeta se cumplió, y Ana sabía que había un propósito más grande que su propio anhelo, un misterio que había sido revelado ante sus ojos. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ana todavía sentía la presión de lo desconocido. ¿Cuál era el plan eterno de Dios? ¿Cómo había sido escogida para participar en este milagro? La historia de Ana no terminó ahí. Así, el eco del clamor de su fe se dispersó, dejando la promesa de un futuro aún por descubrir, aguardando en el silencio la revelación del propósito divino que haría temblar la tierra. Cuando llegue el día de la redención, cada lágrima será enjugada, resonaba en su corazón, paralelo a la promesa de que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y su plan, más asombroso de lo que podemos imaginar. La alegría de Ana se desbordaba como un manantial. Su corazón palpitaría por la eterna gratitud que sentía hacia Yahvé. Sin embargo, la pregunta que había anidado en su pecho continuaba sin respuesta. ¿Qué designio divino se ocultaba tras la resurrección de su hijo? La emoción no solo embargaba a Ana, sino que la noticia del milagro se esparció rápidamente por todo Sunam, llenando a la gente de asombro y fe renovada. Los aldeanos, que antes habían sido testigos del luto profundo de Ana, ahora aumentaban la multitud que se agolpaba en torno a su casa. Ellos se preguntaban cómo era posible tal transformadora intervención. Con un fervor renovado, Eliseo mostró a todos la grandeza de Dios. «Glorifiquemos juntos al Señor», dijo Eliseo. «Su misericordia perdura para siempre, y ha obrado maravillas entre nosotros». En medio de los alabanzas, Ana, aún abrazando a su hijo, sintió que la renovación de su fe no solo incluía un agradecimiento por el milagro, sino también una profunda inquisición sobre la obra que el Señor aún estaba realizando en su vida. Mientras la gente celebraba, ella se dirigió a Eliseo en un rincón apartado, donde los murmullos se desvanecían y la conexión con lo divino se volvía más palpable. «Profeta del Altísimo», dijo con reverencia, «no entiendo la razón detrás de este milagro. ¿Por qué se me concedió a mí este regalo tan asombroso? ¿Puede ser que haya un propósito aún mayor detrás de esto?» Eliseo, oyendo la sinceridad de su corazón, miró fijamente a los ojos de Ana, reconociendo que su búsqueda de sabiduría provenía de un lugar de autenticidad profunda. «Ana, Dios tiene caminos misteriosos que no siempre comprendemos.
Lo que has vivido es un testimonio visible de su poder. Pero, como lo dice en sus escrituras, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Las palabras de Eliseo resonaron en el corazón de Ana, guiándola hacia una profunda meditación sobre el propósito divino. Mientras regresaban a la escena celebrativa, la multitud empezó a dispersarse, y de un grupo de hombres que observaban desde la distancia, uno se acercó con cautela. Era Gehazi, el siervo de Eliseo. «Maestro», dijo Gehazi con voz un tanto febril, «hay algo que ha llegado a mis oídos. Los bandidos de la región están tramando algo contra nosotros, buscando destruir la fe que ha renacido en este lugar». Al escuchar esto, una sombra cruzó el rostro de Eliseo, y un fuego de determinación ardiendo en su pecho. «No temáis», respondió Eliseo. «El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo». Recordó el día en que el Señor había abierto los ojos de su siervo para ver las carretas de fuego que protegían su vida. A medida que la noche caía sobre Sunam, la atmósfera se tornó de expectativa. Ana, aún llena de gratitud por la restauración de su hijo, no podía evitar que la inquietud por el futuro se apoderara de su mente. Las palabras del profeta resonaban en su interior. Había un mensaje oculto en el milagro, un propósito que quizás debía descubrir. Mientras la luna comenzaba a brillar, un susurro divino parecía flotar en el aire. ¿Acaso estaba Dios preparando a Ana y a todos en Sunam para algo más grande aún que la resurrección de su hijo? La fe de Ana estaba por ser llevada a un nuevo nivel, a una confrontación de dudas y respuestas. ¿Qué más planeará el Señor para su pueblo?, pensó Ana, mientras miraba las estrellas destellantes, como si cada una de ellas contara la historia de su fidelidad. En su corazón, un nuevo clamor emergía. «Muéstrame, oh Señor, tu camino». Así, el misterio del propósito divino comenzaba a revelarse, insinuando que había más en juego que solo un milagro físico. Era el tiempo de elevar la voz de Ana en un grito de súplica, preparándola para las batallas espirituales que estaban por venir. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? El eco de la promesa aún resonaba en el aire, invocando fe, esperanza y un futuro que aguardaba ser desvelado. Mientras el murmullo de la multitud se desvanecía, Ana se retiró a su hogar, sintiendo el peso de la noche y la responsabilidad que venía con la restauración de su hijo. Con cada paso, el eco de la celebración flotaba en el aire, pero su mente estaba fija en las palabras de Eliseo y la inquietante advertencia de Gehazi. Se sentó en su hogar, rodeada de la luz tenue del fuego. Su hijo, ahora lleno de vida, dormía plácidamente. Ana lo miró con una mezcla de asombro y temor. El regalo de la vida renacía en su corazón, pero las inquietudes sobre el futuro seguían clamando por respuesta. Una suave brisa entró por la ventana, trayendo consigo un nuevo susurro del Señor. «¿Qué significará esto, oh Dios?», se preguntaba. En su espíritu, algo se agitaba, como si la sensación de que lo conocido estaba por cambiar, reposara sobre ella como una sombra silenciosa. En medio de su meditación, recordó los días de dolor y pérdida, la angustia que había sentido al enfrentarse a la muerte de su amado hijo. «Si has hecho esto por mí», pensó, «¿qué más harás? ¿Es este el principio de un propósito que no entiendo?». Fue en ese instante de elevada introspección que la figura de Eliseo volvió a su mente. La firmeza en sus ojos, el fuego de la determinación en su voz, y sobre todo, el conocimiento del poder de Dios. Debería hablar con él nuevamente, decidió Ana. Con cada fibra de su ser, sintió que un consuelo espiritual se manifestaba en su interior, invitándola a una revelación más profunda. Al amanecer, Ana no solo buscaría a Eliseo. Sentía la necesidad de consagrar a su hijo al servicio del Altísimo. «¿Y si mi hijo ha sido llamado a ser una luz en tiempos oscuros?», pensó. «¿Y si mi adoración se convierte en su llamada?». La fe de Ana, ahora intensa como el fuego, comenzó a arder en su corazón. Así, se dirigió a donde Eliseo se encontraba, en un campo cercano, orando con fervor. Al acercarse, los rayos del sol comenzaron a elevarse, como si la creación misma respondiera a su súplica. «Profeta del Señor», llamó mientras Eliseo abría los ojos. «Debo hablar contigo sobre el misterio que nos rodea». Eliseo se volvió, y al ver la urgencia en el rostro de Ana, la invitó a compartir su carga. «Ana, ¿qué te inquieta?».
Estás en la presencia de Dios, y tu fe ha sido vista por Él. Profeta, empezó. Mi corazón se llena de preguntas. Este milagro, esta resurrección, no solo me ha devuelto a mi hijo, sino que hay una chispa de algo mayor que parece arder en torno a nosotros. ¿Es un llamado para nosotros? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que Dios tiene preparado? Eliseo, observando la sinceridad en sus ojos, sonrió. La fe debe ser probada, Ana. Lo que se manifiesta y se renueva, se convierte en un testimonio. A veces, el don de la vida viene con un precio. Pero recuerda, el poder de Dios no se detiene en el milagro, sino que se extiende hacia su propósito. Como dice en Romanos 8:28, todo lo que sucede contribuye al bien de quienes aman a Dios. El eco de esas palabras pareció resonar en la atmósfera. Debemos estar preparados, Ana, añadió Eliseo con firmeza. Los desafíos estarán a la vuelta de la esquina. La fe renacida será probada, y posiblemente la resistencia de la oscuridad será puesta a prueba. Pero en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, prevaleceremos. Mientras el sol se elevaba en su pleno esplendor, Ana se sintió fortalecida. Lo que parecía un nuevo comienzo era, de hecho, el preludio de una batalla espiritual. La fe pronta a ser refinada, no solo para ella, sino para toda Sunam. Que venga lo que venga, oró Ana en lo profundo de su corazón. Con este milagro, los caminos del Señor se revelarán, y mi hijo será parte de ese plan divino. En ese instante, una idea surgió en su corazón. Pero, ¿y si hay un mensaje que el pueblo necesita oír? Se preguntó, reconociendo que la restauración de su hijo no era solo un regalo, sino una invitación al pueblo para redescubrir su fe. En ese momento, el viento sopló nuevamente, y Ana comprendió que había más en juego de lo que ella había imaginado. Señor, clamó, muéstrame el camino, y usa a mi hijo como un testimonio de tu gloria. Con el brillo de la esperanza y el fervor de la convicción en su alma, el siguiente capítulo de su vida se dibujaba ante ella, como un lienzo en blanco que aguardaba ser pintado por la mano soberana de Dios. ¿Qué otras maravillas están reservadas en el plan de Dios? Un sentido de urgente expectativa se apoderó de su ser, preparándola para lo que Dios tenía en su gloria. Mientras Ana se encontraba en el umbral de una nueva realidad, su corazón latía con fuerza, no solo por el milagro de la vida renovada de su hijo, sino por la posibilidad de que Dios estuviera preparando algo aún más grande. Con pasos firmes, se adentró en el campo donde Eliseo permanecía, un hombre que había sabido interpretar los susurros del cielo, y en sus oraciones encontrar el rumbo para un pueblo en búsqueda de esperanza. Profeta de Dios, comenzó Ana, su voz mesurada pero cargada de intensidad. He venido no solo para agradecerte, sino para pedirte que me ayudes a discernir qué pasos debemos dar. Mi hijo ha resucitado, y con él, siento que hay un despertar espiritual. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Para Sunam? Eliseo, ajustando su manto, observó el fervor en los ojos de Ana. Percibió que su inquietud era reflexiva, como si el latido de su fe se sincronizara con el cielo. Hija de Sión, respondió con solemnidad. Los milagros son puertas que se abren hacia el propósito divino. No son solo resideces de la voluntad de Dios, sino también rayos de su gloria al mundo. Tu hijo, restaurado a la vida, será más que testimonio. Será un instrumento en las manos del Altísimo. Ana sintió en su pecho una chispa de alegría. ¿Instrumento de qué, Eliseo? ¿Cómo puede un niño, tan joven, ser parte de un plan tan grande? Los caminos del Señor se magnifican a través de aquellos que son humildes, dijo Eliseo, mirando al horizonte donde los tonos del amanecer comenzaban a mezclarse con la luz del día. Desde la niñez, Dios puede sembrar la fe. Mira a Samuel, quien fue llamado de la misma manera. Tu hijo tendrá un propósito que trascenderá la vida cotidiana de Sunam. La mujer reflexionó sobre las palabras del profeta. La vida de Samuel, con su llamado claro y su vida de servicio a Dios, resonaba en su mente. Ana cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro, sintiendo la presencia de Dios que lo envolvía todo. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Ana en un susurro. No quiero que este milagro quede relegado al olvido. Quiero que el pueblo entienda que Dios está activo entre nosotros. Eliseo inclinó la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad.
Organiza una reunión, Ana. Convoca a toda Sunam. Que cada corazón comparezca. Comparte tu testimonio y llama a la oración. La intercesión es poderosa y transformadora. Dios escuchará su clamor, y por su gracia, su propósito se revelará. Cada historia personal se entrelaza en el tejido divino de la salvación. La mención de oración resonó en el corazón de Ana como un eco sagrado. Que así sea, exclamó con determinación. Convocaré a los ancianos, a los jóvenes y a los padres. Sunam no solo escuchará, sino que también verá. Cada palabra que hablemos será un ladrillo en la construcción de nuestra fe. Mientras Ana regresaba a su hogar, un propósito claro comenzó a formarse en su corazón. La conversación con Eliseo había encendido una llama en su interior. Ella sería la mensajera, el testimonio del obrar de Dios. En ese instante, una inquietante revelación asaltó su mente. ¿Y si las fuerzas de la oscuridad se levantaran contra ellos? ¿Y si el pueblo, ante la falta de entendimiento, se resistía a la luz que se presentaba de la mano de Dios? Como si leyera sus pensamientos, Eliseo habló de nuevo. No temas, Ana. Cuando la luz está por prevalecer, la oscuridad se agita con mayor fuerza. Pero recuerda, no hay batalla sin un propósito divino, porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Fortalecida por estas palabras, Ana se sintió preparada para iniciar la misión que Dios había puesto delante de ella. Sin embargo, en su corazón latía la inquietud de que algo más estaba en juego. A medida que el día avanzaba, comprendió que el plan soberano de Dios era un misterio que se iba revelando en momentos sucesivos. ¿Qué otros secretos guardas, oh Lord?, se preguntaba. Estaba claro que tanto la vida de su hijo como su propia fe serían puentes hacia un propósito mayor. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué milagro se desataría en el corazón de Sunam? Era el principio de un viaje de fe, y la próxima etapa se perfilaba en el horizonte, como un atisbo de lo que Dios estaba por hacer. Ana se volvió a su hogar rejuvenecida, pero la pesada carga del propósito divino la seguía como una sombra. Cada paso que daba resonaba con la urgencia de convocar a Sunam. Los rostros de su pueblo venían a su mente, cada uno con sus luchas y esperanzas. ¿Cómo puedo ser su voz?, meditaba mientras la luz del sol se deslizaba por la tarde. Aquella noche, reunió a su familia. He tenido una conversación con Eliseo, el profeta, comenzó, y la atención de sus seres queridos se centró en ella. Dios ha hecho un milagro en nuestra casa, y ahora es tiempo que lo compartamos. El pueblo debe saber que hay esperanza. Su marido, Elcana, le asintió con gesto firme. Haremos lo que sea necesario, Ana. Tu fe nos ha guiado a lo largo de estos años. Ana planeó una reunión en el atrio de su hogar, donde el eco de las historias de la fidelidad de Dios resonaría. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló y oró con fervor. Oh Señor, une a tu pueblo. Permíteme ser un instrumento en tus manos. Si la oscuridad acecha, que tu luz brille aún más brillante. En la quietud de la oración, sintió que la presencia del Señor la rodeaba, y una paz que sobrepasa todo entendimiento llenó su corazón. Los días pasaron, y el eco de su invitación se extendió por cada rincón de Sunam. Ana buscó a los ancianos, a los jóvenes y a los niños. Cada encuentro no era solo un llamado, sino también un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. El día de la reunión llegó. Las familias de Sunam se congregaron, sus corazones palpitando en expectativa. Ana se erguía ante la multitud, sus manos temblando ligeramente, pero la voz firme. Amados hermanos, el Señor ha hecho un milagro en mí. Mi hijo fue traído de vuelta a la vida, y a través de esto, veo que Dios quiere hacer mucho más. Eliseo, el profeta de Dios, nos ha señalado el camino. Mientras hablaba, sintió el murmullo de la multitud. Sus ojos se encendieron por la posibilidad de un nuevo comienzo. No solo venimos a compartir un milagro, sino a unirnos en oración. Necesitamos buscar al Señor juntos. El clamor se extendió mientras quienes escuchaban empezaron a contar sus propias historias de fe y dificultades. Ancianos hablaban de los días oscuros, jóvenes contaban de sus dudas, y los niños, con ojos brillantes, prometían seguir la luz que Dios había encendido en su pueblo. La atmósfera se llenó de un fervor contagioso, mientras las voces se entrelazaban en súplica. Justo cuando Ana se disponía a guiar la oración,
Un estruendo resonó desde el horizonte, un signo perturbador que detuvo el corazón de todos. Los cielos de Sunam se tornaron grises, dejando caer una sombra de inquietud sobre la reunión. Una figura oscura apareció entre la multitud. Un hombre vestido de gris, con una mirada fría y penetrante. «¿Qué se hace aquí?», preguntó con sarcasmo, su voz como un eco de las antiguas acusaciones. «¿Creen que un simple testimonio cambiará el corazón endurecido de este pueblo?». Sus palabras eran dagas, y los rostros de los asistentes cambiaron de la expectativa a la preocupación. Ana, sintiendo el temor en el aire, recordó el mensaje de Eliseo, y la certeza que halló en sus palabras. «No tememos», respondió con valentía. «Dios está en medio de su pueblo, y su gloria se manifestará aunque las circunstancias digan lo contrario». La figura sombría se rió, su risa resonando con altivez. Pero lo que Ana no sabía era que detrás de la oscuridad, Dios estaba tramando un plan aún más grande. Lo que se presentaba como oposición era, en realidad, el preludio de una revelación más profunda. Mientras las almas temblaban, el cielo aguardaba a cumplir su propósito divino. El viento sopló ligeramente, deslizándose por los rostros de quienes se habían reunido. Ana sintió que algo sobrenatural comenzaba a moverse. «Estén alertas», les instruyó. «Dios no ha terminado, y esto es solo el comienzo de su obra». ¿Qué estaba preparado para surgir de este encuentro intenso? La tensión crecía como un canto a la puerta de la revelación. ¿Qué más podría hacer el Señor en Sunam? La fe de Ana se erguía como un faro en las aguas inciertas, esperando la manifestación de un milagro que cambiaría el curso de su historia. El hombre vestido de gris avanzaba entre la multitud, su risa resonando como un eco sombrío. Las almas que antes estaban unidas en anticipación ahora titubearon ante el desafío de su presencia. Ana, con el corazón golpeando fuertemente, sintió una mezcla de temores y esperanzas en el aire. Era como si el tiempo mismo se detuviera, esperando la reacción de aquellos que habían venido a escuchar la verdad. ¿De verdad piensan que su fe podría vencer la oscuridad?, desafió el hombre, su mirada afilada escaneando a la multitud. ¿No recuerdan que la historia de su pueblo está llena de desilusiones y fracasos? Cada palabra suya buscaba clavar en el corazón de los hombres y mujeres presentes, intentando desdibujar la esperanza que Ana había despertado. Pero en el fondo de su ser, Ana permanecía firme. Su encuentro con Eliseo había transformado su vida. La misma alegre certeza que había experimentado se encendía ahora en su pecho. Era el poder de Dios en acción, el mismo que había resucitado a su hijo y que podía resucitar el ánimo de su pueblo. «Escucha, tú que has venido a sembrar la duda», respondió Ana, su voz resonando con la autoridad que solo el Espíritu Santo puede otorgar. «No somos esclavos del pasado, sino hijos e hijas del Altísimo, y hemos sido llamados a caminar en luz». A medida que las palabras de Ana se elevaban como un estandarte de fe, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Los corazones adoloridos y quebrantados parecieron unirse en un solo latido, recordando las promesas de Dios. Sus rostros, antes cubiertos de temor, empezaron a iluminarse con la esperanza en la que Ana les había instado a confiar. El hombre de gris, claramente incómodo ante aquel renacer de esperanza, se detuvo. «¿Qué les hace pensar que el cielo prestará atención a sus susurros?», preguntó. Pero su tono perdió algo de la confianza que antes exhibía. «Porque tenemos un Dios que escucha el clamor de su pueblo», confesó Ana. «Un Dios que se mueve en nuestras debilidades y sostiene nuestras debilidades». En Isaías 41:10 se nos recuerda: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia». La firmeza en su voz sembró en el aire una nueva fe. Los presentes comenzaron a murmurar entre ellos, resonando las palabras de Ana. Con cada momento, la atmósfera se volvía más intensa. Ana sabía que la oposición era un claro signo de la movida de Dios. Estaba presente en cada rostro que parpadeaba con la luz de la fe. De repente, una anciana en el grupo dio un paso hacia adelante. Con la voz quebrada por las lágrimas clamó: «Mi vida ha estado llena de sombras, pero hoy quiero recordar que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Oremos juntos». Fue entonces que un espíritu de súplica se apoderó de la reunión. Puños alzados y manos entrelazadas, Ana dirigió al pueblo en una ferviente oración. «Señor, en este momento, une nuestras voces. Haz que el eco de nuestra fe resuene en los cielos.
que cada palabra de duda sea sustituida por tu verdad. El viento sopló de nuevo, más intensamente, trayendo consigo un atisbo de lo sobrenatural. La figura oscura, viendo que su influencia comenzaba a desvanecerse, dio un paso hacia atrás, su rostro transfigurándose en expresión de rabia y frustración. Mientras la oración crecía en fervor, el cielo adquirió un matiz azul profundo, como si la misma creación estuviera en espera de un milagro. En ese instante, la tensión se convirtió en una expectación palpable. Ana comprendió que había algo más grande en juego. Algo que superaba su visión limitada. «Prepárense», pronunció Ana, realzando la urgencia en su voz. «Dios está a punto de obrar entre nosotros. Hay más en su plan del que ahora podemos ver». Mientras los corazones clamorosos del pueblo unían sus voces en adoración, la sombra que había perturbado su reunión se desvanecía. Dios estaba empezando a mostrar la expansión de su gloria, y el eco de lo que estaba por suceder vibraba en el aire. ¿Qué significaría este nuevo despertar divino para Sunam? Ana sabía que, de ser algo así de grande, la manifestación del poder de Dios estaba a la vista. Lo que parecía ser el fin de la batalla, era en realidad el inicio de un nuevo pacto con el que Dios escribiría su historia. La multitud, unida en oración, parecía vibrar con anticipación. Ana dirigía sus palabras a Dios, cada sílaba una flecha de fe lanzada hacia el corazón del cielo. Las brasas de la esperanza se avivaban en cada pecho presente, mientras las sombras del hombre de gris se desdibujaban en el aire cálido de oración. El viento no solo soplaba, danzaba, llevando consigo un murmullo de los cielos, como si el mismo Dios estuviera respondiendo al clamor de su pueblo. Ana sintió que su propia voz se perdía entre las de miles, un ribera poderosa ante el trono divino. Con cada susurro, ella sabía que el cielo se estaba moviendo. Las puertas del paraíso estaban abiertas y se derramaban bendiciones como un torrente. Mientras la atmósfera se cargaba de poder, miradas de asombro cruzaron la multitud. Un rayo de luz descendió como un manto sobre ellos, brillando con una claridad inigualable. El hombre de gris, atrapado por la magnificencia del momento, retrocedió un paso más, la rabia reemplazada por un leve temor. Ana, sintiendo la turbulencia del espíritu en la congregación, levantó sus manos. «Pueblo de Dios, mirad lo que Él está por hacer». En Hechos 2:17 se nos promete: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Este es el tiempo de nuestras lenguas. Este es el tiempo de nuestra libertad. La multitud comenzó a responder: «Amén». La fe de Ana se convirtió en un fuego ardiente que encendía las almas presentes. Todo atisbo de duda se desvanecía, y lo que parecía ser solo un encuentro más se transformaba en un avivamiento divino. Las voces se entrelazaron en una alabanza que hacía eco entre los valles de Sunam. «Señor», clamó Ana, «revélate ante nosotros, muéstranos tu gloria. Haz que esta oscuridad que se cierne sobre nosotros sea desvanecida por tu luz. Danos la confianza para avanzar hacia lo que has prometido». Cada palabra era un acto de resistencia contra la oscuridad, cada oración un propósito renovado para la nación. De repente, un murmullo reverberante recorrió la multitud. Alguien había caído al suelo, y el aire de la plaza se tornó eléctricamente tangible. Ana se acercó, vislumbrando a un hombre que lloraba con una intensidad que parecía ir más allá de la desesperación. Se trataba de un anciano conocido por su mudez desde hacía años. Al ver su rostro transformado por el anhelo, Ana se detuvo. «¡Él ha hablado!», gritó alguien entre la multitud, y una ola de fervor se alzó. «¡El anciano habla!». Los murmullos se amplificaron, revelando una verdad suculenta. Dios había comenzado a desatar su poder. El hombre, temblando, compartía su testimonio, y cada palabra sana, fresca y poderosa, era como un bálsamo al alma de los presentes. Ana sintió que su corazón se aceleraba. La comunidad estaba cambiando, sus corazones eran renovados. Cada uno de ellos fue testigo de lo que Dios podía hacer, y lo que unos minutos antes era temor, ahora se convertía en un estallido de gratitud y adoración. El regalo de la fe, la oración, el poder de nuestra unión, ha manifestado el reino de Dios entre nosotros, reflexionó Ana, aún asombrada por la magnificencia de lo que acababa de ver. Pero esto es solo el principio. En 2 Crónicas 7:14, se nos recuerda:
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Mientras las palabras de Ana llenaban el aire, la vibrante esperanza de la comunidad se unió en un solo clamor, resonando con la gloria de lo que estaba por venir. Pero en el horizonte, Ana sintió que el aire se enfriaba nuevamente. La sombra del hombre de gris no había desaparecido por completo. Estaba observando, acechando. Un nuevo momento ha comenzado, pero la batalla no ha terminado, pueblo de Dios. El enemigo se retira, pero no se rendirá, dijo Ana, su voz llenándose de un fervor renovado. Preparémonos, porque un nuevo capítulo de la historia de Sunam se escribe hoy. Y cuando Dios abre una puerta, el enemigo procurará cerrarla. En medio de su voz vibrante, todos en la plaza sintieron que un nuevo desafío pronto se presentaría. Una verdad profunda se establecía en sus corazones. Lo que Dios había comenzado, el hombre de gris intentaría detenerlo. Por lo tanto, debían permanecer en unidad y en oración. Había malas noticias y buenas noticias, pero sobre todo, la más grande de todas era que su Dios actuaba poderosamente en sus corazones y vidas. Un súbito silencio cayó sobre la multitud. Una presencia palpable los rodeaba, como un manto. Ana sabía que lo que venía podría ser aún más grande de lo que habían experimentado. Un propósito divino que estaba entrelazando sus destinos. Mientras miraba al horizonte, la pregunta reverberaba en su alma. ¿Qué otro milagro tiene Dios reservado para nosotros en este camino de fe? Mientras la luz del crepúsculo se deslizaba sobre Sunam, la atmósfera continuaba cargada con la tensión de un nuevo amanecer. Ana, aún resonando con la vibrante energía del avivamiento, sintió que el momento clamoroso de oración no había terminado. Más bien, era un preludio a algo aún más grandioso que estaba por venir. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al enfrentar el eco del propósito divino que se movía en la penumbra. De repente, el anciano que antes había hablado dejó de llorar. Su mirada se tornó vidriosa, y su voz, una mezcla de temor y reverencia, resonó. He visto la gloria de Dios, pero también la sombra del que acecha. Se acerca un desafío que nos pondrá a prueba, un fuego que purificará nuestra fe. La multitud contuvo el aliento. Sus corazones latían con fuerza, y Ana comprendió que la advertencia traía una verdad implacable. ¿Qué hacer ante el desafío?, preguntó ella, sin poder contener el clamor de sus pensamientos. La comunidad, siempre unida, respondía y proclamaba su disposición a resistir, a enfrentar lo que fuera necesario. Eran un pueblo convertido en uno solo, repletos de fe y valor. La palabra de Dios en Romanos 8:31 resonaba en su interior. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El hombre de gris se adentró en la plaza entre la multitud, ahora con un aire desafiante, y sus ojos centelleaban como carbón encendido. ¿Acaso piensan que su oración agrada a Dios? ¿Acaso creen que el poder de unos pocos puede desafiar el orden establecido? Sus palabras eran como espinas, pero la comunidad no se inquietó. Ana, levantando su voz sobre la confusión, declaró: No temeremos. Al Dios que servimos es más grande que cualquier sombra o amenaza que se alce contra nosotros. En Salmos 46:1 se nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La multitud estalló en un clamor de alabanza. El hombre de gris, consciente de la unidad y la fuerza que se insuflaba en el pueblo, retrocedió un momento, pero solo para observar desde la distancia, como un depredador esperando su oportunidad. La tensión vibraba en el aire, y Ana sintió en su interior una mezcla de desafío y esperanza, comprendiendo que el verdadero despertar estaba comenzando a tomar forma. Una joven en la primera fila se acercó a Ana. Dios está aquí, Ana, y estamos cambiando. Este milagro está afectando nuestras vidas. Ya no somos los mismos. Ana asintió, reconociendo cómo el aliento de Dios no solo sanaba a aquellos que escuchaban, sino que avivaba corazones para la lucha. La figura del hombre de gris se volvió insignificante frente a la luz que emanaban. Pero recordemos, advirtió Ana, la batalla puede intensificarse, y debemos estar preparados. En Efesios 6:12 nos enseñan que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una nueva resolución llenó el aire. El pueblo comenzó a orar nuevamente, esta vez en clamor individual y colectivo. Las voces se unieron en una mezcla de súplica y adoración, como ríos convergiendo. Ana se sintió elevada, consciente de que, en aquel momento, cada oración, cada clamor, estaba atrayendo el poder de Dios hacia ellos. En ese instante, los cielos temblaron, y una luz inusitada descendió una vez más sobre la plaza. Era como si el mismo sol se abriera, y la oscuridad se retirara. Ana miró hacia arriba, y su corazón se llenó de una expectativa aturdidora. ¿Qué respuesta divina estaba por desatarse? En ese momento culminante, una voz resonó desde el horizonte, un eco que atravesó el aire. He aquí. Lo que has preguntado será revelado. Un milagro está en camino. Algo que ninguna mente ha imaginado y que traerá un cambio eterno. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Pero no por temor, sino por la potente revelación de lo que Dios estaba orquestando en Sunam. Pero, con ese anuncio, una inquietante pregunta permanecía. ¿Estará el pueblo preparado para lo que viene? El desafío no era solo el hombre de gris, sino también la disposición del corazón del pueblo. La expectación del mañana se entrelazaba con la preparación del presente. Dios estaba en el umbral de hacer grandes cosas. Sin embargo, su soberanía exigía una fe activa para recibirla. ¿Qué otro secreto guardaba el Altísimo para aquellos que perseveraban en oración? La historia de Sunam apenas comenzaba, y la claridad de su futuro dependía de su respuesta a la invitación de Dios. La multitud en Sunam había alcanzado un clímax de fervor y expectativa, pero Ana sabía que la gloria de Dios no solo se manifestaría en milagros, sino también a través de la perseverancia en la adversidad. El hombre de gris se mantenía a la distancia, observando y aguardando su momento. Pero la fe de Ana y del pueblo se había convertido en un escudo de luz que parecía desvanecer la sombra de la duda. Vigilemos, hermanos, proclamó Ana mientras levantaba sus manos hacia el cielo. La oración no solo en este momento, sino cada día será nuestro bastión. No dejaremos que el temor se apodere de nuestros corazones. En Romanos 12:12 se nos instruye. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cada palabra que pronunció resonaba con la certeza de quien había conocido el poder transformador de Dios. La multitud comenzó a unirse en oraciones fervientes, sus voces imprimiendo poder a la atmósfera. Ana podía sentir el calor de sus corazones pesarosos volverse uno solo, una fuerza que podría desafiar toda oscuridad. Sin embargo, en el fondo de su espíritu, aún acechaba la inquietud sobre los planes que Dios había para ellos. ¿Cuál será el próximo paso? ¿Qué otros desafíos enfrentarán nuestras vidas?, se preguntaba en su interior. Mientras se mantenían en oración, la figura del hombre de gris, que mostraba señales de frustración, se acercó una vez más, esta vez más decidido. ¿Qué puede hacer un Dios que parece estar callado? ¿Qué milagro puede dar vida a aquellos que han estado muertos en sus transgresiones? Su voz era como un trueno, buscando quebrantar la fe que florecía ante sus ojos. Pero en lugar de titubear, la multitud se hizo aún más fuerte. Las manos se levantaron en un clamor más audaz, y Ana, sintiendo la unción descender sobre ella, alzó su voz sobre el tumulto. La verdad es que el Dios al que servimos no está callado, y su acción se manifiesta incluso cuando no lo vemos. En Salmos 77:14 proclamamos: Tú eres el Dios que realiza maravillas. Has dado a conocer entre los pueblos tu poder. Las palabras de Ana cobraron vida. Las oraciones comenzaron a fluir como un torrente. En ese exacto momento, un rayo de luz lanzó su fulgor sobre la plaza, iluminando cada rostro, cada temor, cada esperanza. De repente, un estruendo resonó en el cielo, como un desfile celestial. ¿Qué es eso?, murmuraron algunos, y Ana sintió que su corazón latía con la anticipación del milagro. Feroces vientos empezaron a soplar, llevando consigo la resonancia de la gloria de Dios. Las palabras de proclamación se intensificaban. Dios está aquí, Dios está actuando. Corearon los presentes, su confianza creciente al unísono. De entre la multitud, algunas personas cayeron, abrumadas por la presencia que ahora envolvía el lugar. Ana sintió el viento soplar alrededor de su ser.
Las vestiduras transformadoras de Dios caían sobre ellos como un manto de gloria. El hombre de gris, ahora visiblemente perturbado, retrocedió. «No lo permitiré», vociferó. Pero una luz deslumbrante lo rodeaba, haciéndolo temeroso. La multitud se unió en un clamor fuerte. «Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra esperanza». Ana, observando la transformación que sucedía, entendió que un nuevo capítulo de la historia de Sunam se estaba escribiendo, donde el inmigrante Espíritu de Dios obraba los corazones, ungía sus vidas y cambiaba la narrativa. «Ahora es el tiempo de levantarnos, ahora es el tiempo de tomar cada promesa que nos pertenece», exclamó con voz firme. Mientras la alegría y la fe se entrelazaban en la plaza, Ana se sintió invadida por una paz indescriptible y a la vez una incertidumbre profundamente arraigada. ¿Qué más vendrá? ¿Cuál será el propósito final de esta manifestación del poder de Dios? La incertidumbre quedó suspendida en el aire, como un canto que aguardaba respuesta. Con cada oración que se alzaba, Ana sabía que la fe estaba forjando un futuro. Esto es solo el principio, pensaba, permaneciendo firme en el entendimiento de que cada desafío podría ser la antesala de un milagro aún mayor. ¿Qué otros planes tendría Yahvé para su pueblo recién avivado? ¿Estaría preparada la comunidad para lo que Dios desataría a continuación? En los corazones de los que allí estaban, la pregunta resonaba: ¿está el pueblo listo para seguir el llamado que Dios ha puesto delante? El hombre de gris, en su lucha por permanecer presente, se había convertido en una inclinación más que en un impedimento. Los ojos de Ana miraban hacia adelante, aguardando la helada revelación de lo que estaba por venir, mientras entendía que la historia de Sunam había tomado un nuevo rumbo, con Dios al mando. El cielo comenzó a despejarse, y en el horizonte apareció un destello de luz. Ana sintió que un nuevo susurro divino comenzaba a formarse a través de la brisa. Una promesa de Dios que resonaba en su ser. Este es solo el comienzo, y más revelaciones vendrán. ¿Cuál sería el siguiente paso del plan soberano de Dios? La expectativa llenó su corazón, mientras las estrellas, brillando con fuerza, parecían estar listas para contar la historia de su fe.